Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Dios te bendice con toda, con absoluta bendición. Qué placer que es estar acá con vos una semana más. No, mira, no daba más, los extrañaba un montón. Ahora, ¿ustedes me extrañaron a mí? Yo los extrañé un montón, estuve orando muchísimo por cada uno de ustedes. La verdad que es un privilegio que ustedes estén prendidos ahí en la radio, escuchándonos. La verdad que es un honor para nosotros que humildemente estamos aquí sirviendo desde este espacio. 21 horas, bueno, está entre que no tan caluroso y está medio ahí como que está bastante tranquilo, porque para otros años esta época era tremenda. Vamos a arrancar con unos saluditos como siempre al pastor Pablo que todavía está ahí en el sur, pero prontito ya va a llegar. Sabemos que Dios está preparando, allanando los caminos, así que bueno, pastor Pablo, un saludo y por ahí tenemos alguna participación especial a través de unos mensajitos, así que muy buenas noches, Pastor Pablo, y Dios lo bendice. Saludamos también a todos los hermanos de la congregación Aposento Alto. Vaya un saludo y bendiciones para todos ustedes. Y bueno, si querés que te mandemos algún saludito, ya sabes, 385-594-1707, 385-594-1707, la línea de WhatsApp ahí para que puedas comunicarte con nosotros. ¿Y qué puedes decirnos? Bueno, básicamente lo que vos tengas ganas, siempre que sea de edificación, puedes mandarnos el mensaje que vos quieras. Puedes pedir alguna alabanza, alguna adoración, puedes si tenés un pedido de oración o algún tema en particular que quieras que estemos tratando, porque recordá que yo siempre digo, el programa en realidad lo hacemos entre todos. Acá, Fe Cristiana y Actualidad por la 103.7, radio exclusiva, un lugar en donde vos tenés que estar. ¿Y por qué tengo que estar, hermana Yani? Porque es de bendición, porque donde hay palabra de Dios, donde hay alabanza, donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Así que seguramente por eso mismo tenés que estar. Bueno, vamos a hacer algunos anuncios. ¿Dónde nos congregamos los que queremos participar en la iglesia Aposento Alto? Calle Buenos Aires, altura 120. Te lo repito, calle Buenos Aires, altura 120. Bueno, nos congregamos ahí todos los domingos, 19:30 horas. Por el momento es el único culto que hay los domingos, pero bueno, ¿quién lo dice? Más adelante, y lo miro acá a mi compañero de fórmula, a ver que por ahí en algún momento puede haber otro culto más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a estar orando por eso. Porque hay muchas actividades, ¿eh? Hay muchísimas actividades. Bueno, y te comento también que los lunes y los sábados a las 21 horas, las 21 horas estamos ahí en Plaza Libertad. Ahí también nos congregamos, ahí también hay púlpito, hay palabra de Dios, hay momento de alabanza, adoración y hay ministración. También hay muchas personas que se están acercando y que piden oración y están siendo grandemente bendecidas ahí. Así que ahí nos vemos lunes y sábados, también 21 horas. No te olvides, 21 horas, Plaza Libertad, ahí a metros de la retreta, ahí estamos con el hermano, el evangelista Omar, que ahí está siempre compartiendo alguna linda palabra, algo lindo de parte de Dios. Bueno, fueron los saludos, si no me olvidé de nadie, igual durante el programa vamos a seguir dando saluditos. Aprovecho para saludar a toda la comunidad venezolana del país, no sé si están ahí prendidos o no a la radio, pero se los saluda, como siempre les digo, pisando fuerte Venezuela acá en Argentina, así que un beso grande para todos ustedes. Fueron los saluditos, fueron los anuncios y ahora vamos a la columna de noticias, porque esto es Fe Cristiana y Actualidad, no te olvides. Así que me despojo unos segunditos de la cámara, vamos a leer unas noticias. Mira esto, joven que luchó contra el cáncer deja carta tras morir. Alabaré a Dios por la eternidad, dice. Mira, qué tremendo. Yo siento compartirte esta noticia porque yo creo que muchas veces tomamos a la muerte como algo trágico, como una desgracia absoluta. En realidad sí, es algo por ahí trágico para los que perdemos un ser muy amado, pero para los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, para los que vivimos por fe, sabemos que partimos al Señor, a la presencia del Señor. Entonces yo quiero leerte algunos tramos. Mira lo que dice esta noticia. Ariel Pedrosa, es una mujer, no es un varón. Ariel Pedrosa murió a la edad de 31 años, convirtiéndose en un testimonio de confianza en Dios.
Aunque su fallecimiento representó una tragedia para quienes la conocían, Ariel le dio gloria al exhibir fe inquebrantable en su relación en él. Y esto te lo leo porque se ha hecho viral de alguna manera. Y yo quisiera leerte algunos tramos de la carta, ¿no? En un tramo de la carta dice: queridos seguidores, el Señor que nos encuentra en cada momento de la vida está también personalmente presente al otro lado de la muerte. Es fuerte, ¿no es cierto? Es fuerte. Así comienza la carta. Él mismo tomó mi mano, dice, cada momento que estuve aquí y no me soltó ni un minuto, mientras mi cuerpo dejaba de funcionar y mi alma lo soltaba para ser recibida en la gloria, redactó. Bueno, la carta es extensa, no la vamos a leer toda, pero lo que te quiero decir es que la gloria sea Él por siempre. Él es mayor que cualquier circunstancia. Tenemos otra noticia. Iglesia en Estados Unidos provee de alimentos y regalos a más de 1.600 personas necesitadas durante la Navidad. Mira, yo no sé si esto fue un evento específico por la Navidad o no, pero lo que te quiero decir es que la palabra nos asegura que mejor es dar que recibir. Eso tenés que aprenderlo, eso tenés que tenerlo ahí, tenés que anotarlo en un cartelito y ponerlo en la heladera, en la puerta de la habitación, en todos lados. Porque es a lo que nos llamó el Señor Jesús, a servir al prójimo. De hecho, es lo que Él hacía. Entonces, yo te animo a que si en vos hay un sentir, el Señor pone ese sentir en tu corazón y querés ser un activista y querés comprometerte de manera social, bueno, acércate a Iglesia Aposento Alto porque hay un lugar para vos. Se está abriendo una ONG, pero se necesitan personas personas comprometidas verdaderamente. Entonces, si vos sentís que tenés esa vocación de servicio, crees verdaderamente que mucho mejor es dar que recibir, te estamos esperando con los brazos abiertos. Te puedes acercar en cualquier momento y allí va a estar el hermano Omar, el pastor Pablo o la hermana Zulema, el hermano Jesús. Cualquiera de ellos te van a saber orientar en materia. Recordemos que nuestra iglesia también los sábados atiende un merendero, ¿sí? En donde se le da la merienda y almuerzo a, bueno, el sábado pasado 80 chicos fueron, ¿no? Bueno, así que no es poca cosa. Te animo que seas parte, bueno, de esta locura hermosa que es amar a Jesús, a Jesucristo, mira, por sobre todas las cosas. Y no me voy a extender mucho más en las noticias porque vamos a estar en nuestra próxima columna que hemos inaugurado también, que es Derribando Mitos. Para eso yo quiero presentar a mi compañero de fórmula, a mi hermano querido, el evangelista Omar. ¿Cómo estás, Omar? Hola Yanni, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un placer estar aquí con ustedes. Ha sido verdaderamente un honor volver a ser invitado y por supuesto que el tema que vamos a tocar hoy es un tema un poco teológico, pero Sí. bueno, es importante para que la iglesia lo conozca y sepan conocer las raíces de todas estas teorías, de Sí. estos estudios que vamos a hacer Sí, y cómo sí. conocer más a Dios, ¿no? Así es, así es. Y vos sabés que, bueno, cuando el hermano Omar me propone este tema para hablar, le digo, ay Señor, un temor, porque, mira, si hicimos dos programas hicimos con el nacimiento de Jesús, para este yo creo que tendríamos que hacer 6 programas más o menos, porque en realidad vamos a hablar de un misterio, ¿no es cierto? Hay que bucear en las profundidades del Señor. Yo siento que no hay piso acá. Esto es para hablarlo largo y tendido. Y en realidad, bueno, uno siempre tiene que estar abierto al debate, pero en este tema en particular, yo creo que es conocer la verdad y predicar de la verdad. Entonces, ¿vos qué me puedes decir, Omar? Sí, yo creo que la Trinidad, porque vamos a estar hablando sobre la Trinidad, vamos a derribar Así es. mitos de la Trinidad. Bueno, primero que nada nos adelantamos, vamos de atrás para adelante, ¿no? Vamos a Sí. desearle una feliz Navidad a todos los que nos escuchan y gracias por estar siempre, Así es. siempre del otro lado con nosotros. Muchas gracias a todo el Ministerio Factor de Fe y Perdón. Vamos a dilucidar un poco este tema, vamos a arrojar luz sobre este misterio, como dice la hermana Yani. Eh, Ciertamente lo que la Trinidad implica tiene parte de predicación neotestamentaria, por eso es importante que nosotros entendamos estas verdades, que no siempre, digamos,
están de manera explícita en la Biblia, Ujú. pero hay verdades implícitas que con una lectura un poco más profunda se podrían dilucidar, ¿no? Entonces la Trinidad es uno de estos temas que Dios ha ido revelando progresivamente. Recordemos que en la Biblia la revelación de Dios se da de manera progresiva. Dios no nos revela todo de un solo golpe, como dice en mi país, ¿no? Sino que va a ir progresivamente revelando sus planes, su esencia, su naturaleza, su carácter moral a través de los mandamientos, muchas cosas que Dios ha revelado. Y bueno, la Trinidad es uno de estos misterios que vamos a conocer 100% solamente cuando estemos en su presencia, ¿no? Así es, así es. Cabe recalcar que la palabra Trinidad está o no está en la Biblia. No está, no la encontramos, que esa es la realidad. Pero nosotros al leer vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento cómo se presenta ya. Desde el primer momento, desde el versículo 1, ya se presenta la Trinidad. Ahora vamos a estar hablando de eso. El hermano va a estar ahí profundizando. ¿Está bien dicho la palabra? Sí, está bien dicho. Bueno, pero yo primero quería hacerte una pregunta, hermano Mar. Sí. ¿Por qué elegimos esto para hablar? Antes de ir a qué significa la Trinidad, ¿por qué elegimos este tema para hablar? Bien, bueno, hace un tiempo nosotros con el pastor Pablo habíamos hecho un programa sobre la Trinidad muy, muy superficial. Habíamos quedado con ganas de volver a hacer otro programa mucho más profundo. En ese momento no teníamos la posibilidad o no habíamos tenido la posibilidad de grabar el programa y subirlo a las redes. Así que en esta oportunidad me pareció oportuno en esta época poder cerrar el año con ese ímpetu de estudiar, de crearle ese hábito a la iglesia de estudiar, ¿no? De estudiar la palabra e ir profundizando sobre eso. Y estar también, digamos, este es uno de los puntos que me gustaría estudiar a profundidad para que los hermanos todos nos edifiquemos juntos y que cuando comencemos el 2024 lo comencemos Dios mediante con ese ímpetu de seguir estudiando y seguir profundizando. Cada vez que uno habla sobre estos temas le quedan como más ganas de saber más. Y bueno, en este corto tiempo, porque los tiempos son tiránicos en la radio, como hay que admitirlo, hay que aprovechar todos los minutos y todo lo que tenemos para abarcar la materia, ¿no? Así es, así es. Bueno, voy a comenzar preguntándote, a ver, que me digas, ¿qué es exactamente la Trinidad? Bien, la Trinidad, como bien dice el nombre, yo voy a primero, en el momento que estuve con el pastor Pablo, voy a decir qué no es la Trinidad, Muy bien. primero, para saber qué es. La Trinidad no es un Dios de tres cabezas, como dicen los musulmanes, por ejemplo, y no es tres dioses en uno, eso tampoco es. La Trinidad es un solo Dios unificado en tres personas distintas. Cada una de estas personas tiene un rol específico dentro de la naturaleza divina y cada una de estas personas son eternas, atemporales, eh, todopoderosas en su esencia, digamos, y comparten una misma esencia. Por eso Dios es tres en uno. Eso es lo que significa Trinidad. Es decir, tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Ahora, hay muchos indicios en la Biblia que nos dicen, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos revelan a un Dios trino, ¿sí? A un Dios que está conformado de tres personas y que de hecho hay un capítulo entero en el Nuevo Testamento que nos habla abiertamente de la Trinidad y nos habla de la deidad de Jesucristo. Jesús cuando vino a la tierra predicó sobre su divinidad. Conocemos que tiene, en la teología se conoce como la unión hipostática, un ser que tiene dos naturalezas, la humana y divina. O sea, Jesús no dejó de ser Dios solo por haber tomado una naturaleza humana. Dios el Padre en toda su eternidad como fuente creadora de todas las cosas que existen a través del Hijo y con la fuerza creadora que es el Espíritu Santo. Como bien decía la hermana Yani, ya en el primer capítulo de Génesis vamos viendo algunos atisbos de la Trinidad, ¿sí? Vamos viendo la forma en que Dios habla consigo mismo, con otras personas respecto a Él, a su naturaleza. Y yo quisiera decir algo, ¿no? Antes que profundicemos, vamos a entrar en materia directo, ¿no? En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, está el Shema israelí, ¿sí? Que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces se utiliza ese texto por algunos grupos unicitarios, por así decirlo, que si es uno no puede ser tres. Pero hay un detalle bastante importante ahí, ¿no? La palabra que está ahí, que se usa uno, es la palabra hebrea ejad, que la palabra hebrea ejad significa uno compuesto.
es decir, uno compuesto por dos o más. Por ejemplo, cuando en la Torre de Babel Jehová dice que el pueblo es uno, ahí habla se utiliza la palabra Ejad, ¿sí? Para referirse al pueblo. El pueblo, por supuesto, está compuesto por varios miembros de la sociedad. También tenemos un segundo ejemplo cuando en Génesis 2:24 Dios dice, por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí una sola carne también es la palabra Ejad, o sea, serán uno, pero compuesto por dos personas. De manera que podemos fácilmente deducir que la palabra Ejad se refiere a uno compuesto y que Dios no necesariamente se puede interpretar como uno literal, ¿no? También la forma en que Dios se expresa, por ejemplo, cuando dice hagamos al hombre a su imagen a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Eso es importante. También cuando dice en lo de la Torre de Babel, bajemos, descendamos y confundamos, siempre habla en plural. En plural. Cuando Isaías es llamado a predicar, él dice, ¿quién enviaremos y quién irá por nosotros? Entonces, siempre Dios habla de manera plural. Se dice también que la palabra Elohim se utiliza de manera plural para hablar de Dios. O sea, son estos detalles que son interesantes del Antiguo Testamento para ir empezando a escudriñar lo que significa este tema. Ahora, ¿cuál es el debate actual de la teología entre los eruditos? ¿Cómo puede un Dios trino tener comunión consigo mismo en su esencia, en su naturaleza? ¿Cómo funciona realmente? Eso es el misterio que todavía nos falta descubrir. Pero eso no significa que no tengamos atisbo suficiente como para creer que realmente existe una Trinidad en Dios. Sí. No, estaba pensando que las corrientes estas que se abren, ¿no? y confrontan a la palabra, diciéndote, hay una corriente que dice que solo es el Padre. Hay otra corriente que dice solo Jesús, unicitarios son, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad que ninguno de los argumentos, encima tienen pocos argumentos, porque en realidad te dicen por ahí un versículo allá, usan el de Deuteronomio y no mucho más que eso, se quedan ahí muy cortos. Pero fíjate, yo siempre digo, la palabra no necesita que nosotros la defendamos, la palabra se defiende por sí sola. Vamos a mencionar algunos versículos, ¿no? Sí, a ver. Acá en Génesis, en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ya el Espíritu, ahí, se menciona al Espíritu ahí. Pero fíjate en el versículo 26, pues ya lo habías mencionado, pero vamos a volver sobre esto. Dice, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, ¿de qué habla? O sea, ¿a quién le habla? Ya desde ese momento se nos estaba presentando la Trinidad, ¿no? Fíjate lo que dice, bueno, ahora se me perdió, ahora lo vamos a buscar, pero en Juan cuando dice que en el principio era el verbo. Juan 1.1, ¿no? Juan 1.1. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Después especifica que se hace carne. Está hablando explícitamente de quién, de nuestro amado Señor Jesucristo. A ver, yo les hago una pregunta, ¿no? Cuando Jesús ora, presenta el modelo de oración, ¿se oraba él mismo? ¿Se decía no? ¿Cómo? A ver, explícanos un poco cómo es esto. Yo creo que ahí es donde los unicitarios tendrían una cierta dificultad, ¿no? Claro. Porque no podemos decir que Jesús se está orando a sí mismo. Y no. Porque no tiene sentido, en realidad, ¿no? Esto para entenderlo de la siguiente manera, ¿no? Dentro de la Trinidad, como yo dije al principio, hay roles establecidos, ¿no? Esto no significa que los roles hagan inferior uno a otro. O sea, el Hijo Jesucristo no es inferior al Padre en su esencia, ¿no? Sino que Él voluntariamente, como dice Filipenses capítulo 2, que no le importó ser igual a Dios. Esa es la expresión que utiliza Pablo. Y Pablo está escribiendo esto en el pensamiento judío del primer siglo, ¿no? O sea, del judaísmo del segundo templo, podríamos decirlo así. Entonces, él en su pensamiento teológico expresa estas palabras, que es uno de los tratados cristológicos más importantes del Nuevo Testamento, y dice exactamente eso. Dice, no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, forma de hombre. O sea, la palabra siervo quiere decir alguien que se somete a la voluntad de un amo, de un dueño, por así decirlo, de alguien, de un patrón, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, el rol que Jesucristo asumió como hijo es el de someterse totalmente a la voluntad del Padre para cumplir el plan que los tres habían urdido, ¿sí? Para salvar a la humanidad. Y cuando el Espíritu Santo viene,
Es más, yo creo que la escena del bautismo de Jesús es creo que una de las más explícitas de la Trinidad, porque Jesús se bautiza, el Espíritu Santo viene a él en forma de paloma y hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y están los tres bien delimitados. Sí, y yo siempre hacía un chiste que una vez una hermana me retó, se enojó y me dijo, ay, hermana, respete, pero ¿acaso que era Jesús ventríloco o algo? Digo, porque el Señor mismo está hablando cuando dice, este es mi Hijo amado, en que yo me complazco, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. O sea, ahí está súper presentada la Trinidad. La Trinidad. Es importante saber que el Espíritu Santo descendió como paloma, no es que era una paloma el Espíritu Santo. Así es. Entonces, estas expresiones respecto a la Trinidad de Dios anulan estos argumentos de estos hermanos que dicen que no, que solamente Jesús o Jesús es el único Dios. Sabemos que Jesús es Dios y a la vez hombre, pero no es el único que está, digamos, en la deidad. Tenemos a Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. De hecho, no podemos ignorar, hay una cuestión importante, hermana Yani, que tenemos que saber. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia y vamos a estudiar el Nuevo Testamento, también tenemos que estudiar qué era lo que creían los discípulos de los apóstoles. Sí. No solamente lo que los apóstoles enseñaron, sino que qué era lo que creían los discípulos de los apóstoles. Porque los discípulos de los apóstoles, que se conocen como los padres de la iglesia, padres apostólicos, padres fundadores, recibieron e interpretaron las enseñanzas de los apóstoles. Y lo que ellos creían desde el primer siglo I, o sea, desde la predicación de los apóstoles, ellos recibieron e interpretaron eso. Entonces ellos transmitieron a sus discípulos lo que habían aprendido de los apóstoles. De manera que cuando nosotros vamos a analizar una doctrina, tenemos que saber desde cuándo se empezó a creer esa doctrina. Porque estamos hablando que hay 2000 años de reflexión teológica también, ¿no? Sí. Hay 2000 años de reflexión teológica que no podemos ignorar, pero las doctrinas fundamentales y esenciales ya se creían desde el primer momento. Entonces, hay que ver desde cuándo los discípulos, los primeros cristianos creían las cosas que nosotros decimos que son bíblicas. Así es. Ahora, ¿qué me decís de esto de que ellos te confrontan, ¿no? Hablando de que son cualidades o características de Dios. Algunos dicen que Jesús fue algo creado, los testigos de Jehová, ¿no? Que no creen en que Jesús es el Señor, por supuesto. Pero hablan de como si el Espíritu Santo fuera una cualidad de Dios. A ver, háblame un poco de eso. Sí, dos cositas. Primero, el texto que hace referencia es Colosenses, donde dice que Jesús es el primogénito de toda creación. Entonces dicen que es el primer ser creado, lo cual es algo absurdo porque en la misma carta dice que eres el primogénito de los muertos. No quiere decir que sea el primero que murió. Entonces hay que entender el texto dentro de su contexto, ¿no? De lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Y segundo, es cierto, los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios y por ende le quitan su personalidad. Entonces, nosotros no podemos sostener esta doctrina dado que es contra las propias enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, Isaías 63:10 dice que el Espíritu Santo se enojó. Se habla en Efesios que el Espíritu Santo se puede contristar. Que no entristezcamos. Sí, que se puede contristar, exactamente. En el libro de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo habla y dice, sepárame a Saulo para la obra que lo he encomendado. O sea, el Espíritu Santo está hablando ahí. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, dice Jesús. O sea, es un guía, conoce la verdad y nos enseñará todas las cosas, es un maestro. Entonces, el Espíritu Santo tiene varias cualidades personales. O sea, estamos hablando de un Dios trino que es omnipotente, omnipresente, omnisciente y es personal. Es importante que sepamos que es personal porque su personalidad, o sea, que sea personal quiere decir que tiene una personalidad, es lo que lo hace, dicho valga la redundancia, persona, y lo desacredita como fuerza activa, ¿no? Así es. Yo te hago una pregunta, ¿no? Es el Padre, el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Ahora, muchos dicen que porque Jesús decía que él venía a hacer la voluntad del Padre, es como que el Padre tiene mayor importancia que Jesús. A ver, ¿esto es así? ¿No es así? ¿Uno es más importante que el otro? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, exactamente. Eso es lo que había explicado hace unos segundos, que cada uno de los miembros de la Trinidad, de las personas de la Trinidad, tiene un rol establecido, un rol específico, ¿no? Entonces, el rol de Jesús fue tomar la naturaleza humana para sacrificarse a sí mismo y satisfacer la justicia de Dios el Padre. Entonces, esto no le quita inferioridad o superioridad
alguno que otro. Es simplemente son roles que la deidad misma tomó para llevar a cabo su plan. Ahora, ¿cómo ellos mismos tienen comunión? ¿Desde cuándo se decidió esto? ¿Cómo se interactúa la esencia natural de Dios? Es un misterio que no llegaremos a saber. Estamos abiertos. Los teólogos están abiertos a ir indagando sobre cómo se manejarían estas relaciones, ¿no? Pero lo que sí podemos decir a simple vista es que Jesús es el mismo Dios que Dios el Padre y que Dios el Espíritu Santo. Simplemente que como son tres personas distintas, pero comparten una misma esencia, asumieron roles distintos dentro de la obra salvífica, ¿no? Eso es lo que sería. Sí, y hay algo muy importante. Jesús manda, porque una de estas sectas, Omar, hace que los cristianos se vuelvan a bautizar. Sí. Bueno, esto es tremendo. O sea, a mí realmente me entristece muchísimo, te digo que me aflige muchísimo. Y hay personas que por ignorancia, bueno, la palabra dice, ¿no? Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay muchas personas que por falta de conocimiento siguen estas corrientes. Jesús, ¿qué nos dice acerca del bautismo? Que es en el nombre de él. Sí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Exacto. Santo. Ahondá un poco en eso, por favor. Sí, lo que pasa es que, a ver, por eso decía al principio que nosotros cuando vamos a leer la Biblia, eso es importante, y todo el que escucha tenga que prestar atención a esto que voy a decir, tenemos que leerlo no solamente en el contexto en el que el texto que estamos leyendo fue escrito, sino también la forma en que pensaban los escritores del texto. O sea, cuando Pedro dice que arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús, lo que está diciendo Pedro es atribuirle a Jesús la autoridad, ¿sí?, del bautismo como tal, la autoridad divina como tal. No quiere decir que sea una fórmula bautismal eso. Pedro no está diciendo que todos sean bautizados en el nombre de Jesús como si fuera una fórmula bautismal. Lo que está diciéndole él es que en el lenguaje judío, actuar en el nombre de alguien era poseer la misma representación autoritaria de ese nombre. Entonces cuando él está diciendo eso es que toda la autoridad de Jesús descienda sobre la persona que está siendo bautizada. Nosotros lo que tenemos que fijarnos en Mateo 28, 19 y 20, donde está la gran comisión. Él dice que vayan por todas las naciones haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que él enseñó y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la autoridad de los tres. Eso es lo que corresponde realmente la forma. ¿Qué pasa cuando vamos a enseñar esto, no? Hay algunas analogías un poco preocupantes, controversiales, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, bueno, a mí nunca, a nadie me lo explicó así, pero sí sé que hay algunas analogías que son como para agarrarse un poquito la cabeza y preocuparse. Usan el huevo, la explicación del huevo. El hermano Omar, ustedes no lo están viendo, pero las caras que hace, que se va, como que se va cayendo para un costado, así se le van cayendo como un ojo más que el otro, está atormentado. Bueno, no, pero es verdad, Omar, vamos a hablar de esto porque es cierto. Y mucho más, imagínate que estas cosas que parecen didácticas, presentarle un esquema a los niños así en la escuelita bíblica que le digan que es como el agua, que cuando se hace sólida, y seguimos dando vueltas sobre lo mismo en realidad. Sí, la del agua es una de las analogías más populares que existen, de que yo tengo uso de memoria, y es una herejía, de hecho, ¿no? Que se fue condenada, fue llamada modalismo. El modalismo era tratar de comparar a Dios como si fuese el agua en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido. Pero no puede ser así, porque cuando el agua pasa de un estado a otro, ya deja de existir como el estado anterior. Entonces, en realidad, la Trinidad, es difícil plantear una analogía que pueda ejemplificar correctamente lo que queremos explicar de la Trinidad, porque no la entendemos en su totalidad. Por eso hay que ser sinceros con esto, sino que nosotros tenemos que tener en mente que hay tres personas que comparten una misma esencia. Entonces, la esencia es importante que nosotros la mantengamos en mente, porque ahí, en esa misma esencia, es donde vamos a entender cómo funcionan cada uno de los miembros de la Trinidad. Ahora, si es el huevo o el agua, a veces yo no creo conveniente o necesario tener que explicar con una analogía. Por el amor de Dios. Porque no es necesario explicarlo con una analogía, sino simplemente decirlo de esa forma en que lo estamos explicando. Bueno, y no, yo quería que escuchemos un mensaje que nos quiere mandar el pastor Pablo, que está escuchando atentamente. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, adelante, por favor.
Bueno, lo voy a volver a poner. Recuerde que, bueno, estamos en vivo y hay cosas que a veces se nos escapan, así que vamos a... Muchas bendiciones, Yanina. Muchas bendiciones, Omar. Buenas noches a toda la audiencia. Quiero compartir una palabra de este tema tan lindo, tan interesante. En Juan capítulo 14, versículo 23, hay una frase muy exclusiva, muy importante, ¿no? Donde el Señor Jesús dice, Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Bueno, acá habla acerca de la forma que tiene de trabajar el Señor, ¿no? Con el Padre, por supuesto, y con el Espíritu Santo. Así como se los vio juntos trabajando en el bautismo del Señor Jesús, donde decían que el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre estaba confirmando el bautismo del mismo Señor Jesús. Acá también se ve que ellos trabajan en conjunto. Acá claramente dice, vendremos a Él y haremos morada. La Trinidad es una enseñanza muy importante. No es secundaria, sino es principal. Es parte de la columna vertebral de la doctrina del cristianismo. Así que yo les animo, así como estas palabras, hay más de, 40, 50 versículos que apoyan esta doctrina. Así que, bueno, sin más, después les comparto otra palabra también. Y, bueno, bendiciones a todos. Dios los rebendiga. Amén. Amén. Qué lindo que es escuchar al pastor ahí participando también, porque este es el lugar de él también, ¿no? Y qué lindo que estemos todos unidos en el espíritu. Claro, yo estoy mientras él no está. No. Es muy lindo cuando estamos los tres, funciona muy lindo. Ahora, yo te quería hacer una pregunta, Omar. Sí. ¿Qué pasa cuando le damos más importancia a una? Porque nosotros a veces, y vamos a hacer un poquito de mea culpa aquí, yo siento que muchas veces se le da poca importancia al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando se ora o poco se habla. Y en realidad es lo primero que aparece que estaba ahí sobre la faz. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos de vista uno y le damos más énfasis a otro? Bueno, fíjate que hay un tema interesante acerca de la oración y cómo actúa la Trinidad en la oración. Es un tema muy lindo, qué bueno que lo tocaste. Sí. Por ejemplo, Jesús dice que nosotros todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Entonces, y es interesante porque Él dice en la oración que nosotros no sabemos a veces lo que tenemos que pedir. Pedimos como no conviene, dice la palabra, ¿no? O sea, no saben lo que tienen que pedir. Entonces, eso nos pasa a todos los cristianos durante toda la vida, porque a veces nosotros no somos conscientes de nuestra verdadera necesidad espiritual en algunas ocasiones, entonces estamos pidiendo cosas y dicen, no recibe porque pides mal, dice la Biblia. Entonces, es interesante porque cuando nosotros hablamos al Padre en el nombre de Jesús, al mismo tiempo el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Dice Romanos capítulo 8 que Él intercede con gemidos indecibles. O sea, Él tiene una comunión tan íntima con nuestro ser, porque también hay otro texto que dice que el Espíritu conoce las profundidades de Dios y lo escudriña, la profundidad de Dios. ¿A cuánto nomás va a conocer nuestras profundidades, no? Entonces ahí, en medio de toda esa oración, que a veces no es una oración bien dirigida, el Espíritu Santo la dirige por nosotros. Por eso significa interceder, que Él se pone en nuestro lugar para pedir lo que realmente a nosotros nos conviene. Entonces ahí actúa la Trinidad. El Padre recibe la oración en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Yo sí opino, ahí creo que cuando nosotros hablamos con el Espíritu Santo no hay nada equivocado acá tampoco, no hay nada, digamos, fuera de lugar, porque hay muchos cristianos que son estrictos con este tema y solamente oran al Padre en el nombre de Jesús, como lo dice la Biblia, pero no hay nada fuera de lugar cuando nos dirigimos directamente al Espíritu Santo, por ejemplo, ya que el Espíritu Santo es nuestro, podríamos decir, es uno de nuestros mejores amigos, el mejor amigo que podríamos tener, porque Él nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos convence de pecado, y ahí cuando estamos en ese tiempo de oración es donde vienen a nuestra mente cosas que capaz a Dios no le agradan, o viene gente a nuestra mente con la que nunca habíamos, o hace tiempo que no hablamos, y el Espíritu Santo la pone para que oremos. No sé si eso le ha pasado a alguien, o pone el nombre de alguien que no conocemos y oramos por esa persona, sea cual sea su necesidad. Entonces el Espíritu Santo trabaja esa parte nuestra, ¿no? Y sí podemos hablar con Él, por supuesto, no hay ningún problema, y Él nos puede hablar a nosotros a través de una palabra, de algo que pone en nuestro corazón, alguna visión en la mente, o algo que Él nos quiera decir. Deberíamos estar abiertos, ¿no?
Recordemos que el Espíritu Santo es una persona y como tal, de hecho la iglesia primitiva nos enseña que le habló el Espíritu Santo a la iglesia, a los apóstoles. Entonces sí hay una comunicación con él, no hay nada de malo con eso, digamos. ¿Por qué tendría que haber una diferencia? Es omnipresente, nos revela, al igual que Jesús nos consuela. Sí. Es nos da consuelo. Entonces, bueno, podemos decir que sí, es Dios. Podemos decir entonces que Dios es tripartito. Podríamos decirlo así. Sí, en realidad la palabra tripartito es que tiene tres partes y ahí podríamos tal vez bueno, pero replantearlo. O sea, tripartito, o sea, podría ser, a ver, Trinidad, triunidad sería. Claro, Trinidad. Sí, estoy volviendo sobre mis propias palabras. Digamos, está bien, claro, está bien, ese es el quehacer teológico. Que a veces uno está tan acostumbrado a decir las cosas y a veces, bueno, es como que no nos apresuramos por sobre las cosas. Bueno, esta charla está buenísima y vamos a continuar, pero le vamos a pedir al operador que pase la primera alabanza, entramos ya al segundo bloque. No te muevas de ahí, porque enseguida ya volvemos. Bueno, ya lo habíamos comentado, pero es bueno recordarlo. Cuenta que la secta Solo Jesús, ¿está bien llamarle secta? ¿No le llamo? ¿Está bien? Bueno, no está bien. Bueno, soy muy dura tal vez. Bueno, perdón. Los Solo Jesús, a todos los que se bautizaron en el nombre de la Trinidad, los vuelven a bautizar. Bueno, no más comentarios al respecto. Toda blasfemia, dice, será perdonada a los hombres, menos que tremendo esto, o sea, nos había pasado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Sí, ahí quiero hacer una aclaración porque ahí hace tiempo, me acuerdo, cuando yo era recién convertido a Cristo, yo me juntaba mucho con un hermano en Cristo que hoy está en Estados Unidos, le mando muchos saludos, el hermano Breiner Villarreal se llama. Él y yo éramos así medio estudiosos, ¿no? Con la palabra y toda esta cuestión. Y este era para nosotros un versículo problemático en principio, ¿no? Después, obviamente, con el estudio del tiempo profundizamos y logramos entender qué significaba. Normalmente, muchos cristianos piensan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una mala palabra contra el Espíritu Santo. No, señor. O es una ofensa contra el Espíritu Santo. Yo creía eso en un sí, tiempo. Podría ser también. Yo creía eso en un tiempo. Y mucha gente, de hecho hay cristianos en la actualidad que no saben qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando leamos un texto hay que leer el contexto inmediato y el contexto general. El contexto inmediato es el capítulo que contiene el texto que queremos interpretar y el contexto general es el libro que contiene el texto que queremos interpretar. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al Espíritu Santo la obra del diablo. ¿Cómo sabemos esto? Porque era lo que estaban haciendo los judíos cuando Jesús dio ese comentario. Cuando los judíos dijeron, no, él echa demonios afuera por Belcebú. Entonces ahí es donde Jesús les responde, la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada ni en esta vida ni en la otra. Pero ¿por qué se dice eso? ¿Será que se contradice la Biblia cuando él dice que todo pecado a los hombres será perdonado, pero la blasfemia no? Entonces, ¿cómo sería esto? Es evidente que Jesús lo que está tratando de decir es que si una persona está plenamente convencida en su mente que la obra del Espíritu Santo es satánica, entonces no va a dejar que su corazón o su mente venga al conocimiento del pecado, porque es el Espíritu Santo el que hace el convencimiento del pecado. Y al cerrarse de esa manera y al decir que el Espíritu Santo es obra de Satanás, entonces ahí está la blasfemia. Por eso no puede recibir perdón, porque no se arrepiente. Porque el arrepentimiento tiene que venir a través de el reconocimiento de algo. Y si no reconoce el Espíritu Santo, no puede haber arrepentimiento. Así es, amén. Hermano Mar, quería que hablemos un poco acerca de la deidad de Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo define que es la piedra angular. Bueno, ¿qué nos podés hablar? Y vamos a entrar un poquito ahí en la conversación. Sí, la deidad de Cristo es uno de los temas fundamentales del Nuevo Testamento, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que si Cristo no es Dios, entonces su sacrificio no fue perfecto. Solamente Dios es perfecto y solamente Él vivió sin pecado, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso como una verdad fundamental bíblica. Como lo había dicho el pastor Pablo, esta es una doctrina fundamental, una columna vertebral de la doctrina cristiana, la Trinidad. Y dentro de la Trinidad, obviamente, la deidad de Cristo. Entonces, habíamos dicho al principio que Jesús era la única persona sobre la faz de la tierra
que tenía dos naturalezas, una humana y una divina. Filipenses capítulo 2, como habíamos dicho, es uno de los tratados cristológicos más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque ahí Pablo explica que Jesús antes de encarnarse estaba en forma igual a Dios, y a él no le importó eso, sino que tomó forma de hombre, ¿sí? Entonces, Juan 10:30 dice, Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces ahí también estamos haciendo la distinción de dos personas que son una, ¿no? Respecto a lo solo Jesús. Pero la deidad de Cristo era necesario. Ahora, mira este tema interesante. Algunos dicen que Mateo 24, cuando Jesús dijo que solamente el Padre conoce cuándo es la fecha, no es que Jesús estaba mintiendo, porque evidentemente que, vuelvo y repito, digamos, las tres personas de la Trinidad tienen roles que cumplir y roles a los que ellos mismos se sujetan, ¿sí? ¿El Espíritu Santo estaba dentro de Jesús? Sí, pero ¿cuándo empezó a estar dentro de los creyentes? Cuando Jesús ascendió al cielo. O sea, cada uno de ellos se sujetó a un plan que ya estaba establecido. De manera que todas las cosas escatológicas, como Jesús hablaba, como se dice, las que Jesús revelaba, ciertamente el Padre las conoce, pero Jesús en su esencia también las conoce. Ahora te voy a decir algo porque antes de que me apedren del otro lado, voy a decir, hay cosas, es importante saber que Jesús habló como el pensamiento del siglo I podía entender. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. En el mismo Mateo 24 hay un texto que dice que la luna no dará su resplandor, pero no es la luna la que resplandece, sino el sol. ¿Sí? Entonces Jesús no es que estaba mintiendo acerca de la ciencia o que él no supiese que el sol daba luz y la luna no, sino que lo que está diciendo es adecuarse al pensamiento cultural para que los que lo estaban oyendo entendieran lo que él quería decir. O sea, no es que Jesús está hablando en términos como si fuera Isaac Newton o Einstein, ¿no? Sino que él estaba diciendo dentro del pensamiento cultural sin creer o aceptar una falsa creencia, porque decir que la luna tiene resplandor es una falsa creencia. Él no es que la estaba sosteniendo, sino que la estaba expresando en la misma forma en que los judíos del primer siglo la entendían, ¿sí? Hay una matemática que en este momento no recuerdo que dice que los axiomas se explican, ¿sí? Por el mismo sentido matemático, o sea, el mismo axioma. Esto podríamos decirlo de la misma forma. Es un pensamiento cultural que se sostiene porque en ese momento se creía eso. ¿Me explico? No quiere decir que sea algo falso científicamente, sino que Jesús estaba tratando de poner una verdad dentro del conocimiento de la gente. Entonces, Jesús tuvo limitaciones humanas. Esto no dejó que fuese, esto no quiere decir que haya dejado de ser Dios. O sea, él se cansaba, tenía que dormir, tenía que comer. De hecho, cuando tiene el ayuno, Mateo 4 dice que tuvo hambre. Sintió estas limitaciones humanas, sintió dolor, por supuesto, sufrió la muerte, sufrió el castigo de la cruz, sufrió los azotes, sufrió todas las cosas que ya nosotros conocemos de Jesús. Entonces, eso implica que su naturaleza humana estaba activa, pero no dejó de ser Dios por lo que estaba pasando, digamos. Sí, ahora un poco pensando eso me viene a la cabeza. A mí me conmueve mucho pensar en Dios en su parte humana. A mí es algo que a mí me explota la mente, el versículo ese cortito que dice Jesús lloró, ¿no? Me presenta la parte más humana del Señor, esa tristeza por ese ser que partía, ¿no? Y después, fíjate vos, cuando Él dice, Señor, quita esta copa amarga, esa es la parte más humana, es decir, tenía muchísimo miedo como podemos tener cualquiera de nosotros. Y en su parte humana, Él dice, si puedes, quítala. Pero así, en simultáneo, aparece la otra parte. Dice, que se haga tu voluntad. Exacto. Esa es la voluntad que primó, la voluntad divina, no la humana. La humana hubiese querido que no tuviese que pasar por eso. Pero no era solamente por el miedo de morir o de pasar lo que tenía que pasar, sino porque Él había tenido una vida. Él dice que los amó hasta el final, amó a todos los apóstoles hasta el final. Y separarse de ellos, imagino yo, que pudo haber sido el mismo sentimiento que Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, lloró. Y vio, porque él llora cuando ve a Marta y a María llorando y a los judíos que la acompañaban llorando. Entonces creo que en medio de todo ese dolor, dice la Biblia que Jesús se estremeció en espíritu. Wow, esa es una parte humana tremenda, porque dice que su corazón, él se estremeció en espíritu y se entristeció, o sea, sintió el dolor de cerca, lo que nosotros sentimos cuando perdemos a un ser querido, ¿no?
y cuando él llora llorando por su amigo, y muchos dice la Biblia, mire cuánto le amaba. O sea, imagínate cómo habrá llorado el propio Dios hecho carne, ¿no? Así es. Bueno, Omar, yo sé que esta es la parte que no queremos. Son 50 minutos nos separan de las 21 horas. Eso quiere decir que ya nos queda muy, muy poquito. Entonces, lo que te voy a pedir es que hagas una reflexión final, pero vamos a seguir con este tema, porque yo creo que el jueves amerita que preparemos mucho más sobre esto, porque nos quedan un montón de cosas para hablar. Así que a mí me gustaría que hagas una reflexión final y posterior, por supuesto, la oración de fe. ¿Qué te parece? La oración de fe. Muy bien. Todos los que nos están escuchando, bueno, gracias por acompañarnos. Queremos dirigirnos a ustedes en este momento. Este ha sido un estudio muy lindo. Siempre hablar de la deidad de Jesús es una oportunidad maravillosa para que podamos entender cuánto el Señor nos ama. Así como Dios tomó forma humana y fue a la cruz por ti y por mí, Él ahora sentado a la diestra de Dios, que es la expresión, una de las expresiones más lindas, está constantemente siendo, digamos, el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Entonces, para mediar es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte en ese pacto. Él ya dio a su Hijo, Dios el Padre dio a su Hijo como parte inicial del nuevo pacto para reconciliarnos con Él. Porque lo que Él quiere es que volvamos a tener ese estatus espiritual de comunión íntima, de amistad con el Señor, de poder estar como Él siempre quiso que estuviéramos. Entonces, la única forma de que esto sea posible es que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a Dios, y que el arrepentimiento inducido por el Espíritu Santo, que hoy está tocando la puerta de tu corazón a través de este mensaje, a través de este programa. Quizás cuando te levantaste hoy en la mañana no te esperaste que Dios te hablara de esta manera, pero quiero que sepas que Cristo te ama, que hay un Dios arriba que ha estado preocupado por tu situación y que hoy en día quiere que abras la puerta de tu corazón para que Él empiece a obrar y tú puedas experimentar la existencia pura de esta Trinidad que obra en favor de ti, para que hoy puedas conocer a ese Dios maravilloso. Así que yo quiero invitarte a que hagas esta oración, porque a través de la oración empieza la comunión con Dios. Puedes repetir después de mí ahí donde tú estás. No importa si estás en el auto, si estás en una fila, si estás en tu casa, si estás de camino a algún lugar. No importa, la oportunidad es ahora. Y por eso Jesús, que tanto te ama, que tanto dio su vida por ti para resucitar de entre los muertos y darte a ti mismo la esperanza algún día, Él pide hoy que hagas esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores, y abro mi corazón para que vengas a morar en él. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida, transfórmala y ayúdame a caminar contigo y a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, dice la palabra en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el texto, ese es lo necesario, que abras tu corazón. No se trata de un ritual religioso, no se trata de alguna otra acción que dependa de nosotros, sino que todo lo hace Dios para que podamos venir a Él. Bueno, y se nos terminó el programa, se nos fue, pero el jueves que viene estamos acá, a la misma hora, 21 horas, seguramente con el hermano Omar vamos a estar continuando con esta hermosa temática. Te dejo con una hermosa canción que se llama Océanos, Dios te bendice. El jueves no te olvides. Antes quisiera mandar saludos, por supuesto, a los que nos escuchan, antes que se me agote el tiempo. Quiero mandar saludos al pastor Eusebio Cortés en Venezuela, a Alexis Riverol, Betty Carías, que nos escuchan desde Venezuela, a mi prometida Yanina Albarracín, por supuesto, que nos está escuchando siempre, nos escucha fiel al programa del día 1, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a los hermanos de la Bajada, a todas las personas que están detrás, los remiseros, a todos aquellos rostros que no conocemos pero sabemos que están allí,
A todos los que nos escuchan, gracias por siempre estar ahí. Es un privilegio estar acá. Y bueno, los dejo con mi hermana Yani en Radio Exclusiva 103.7 FM. Gracias, hermana Yani, por la invitación. Y ciertamente, si Dios lo permite, el jueves vamos a estar por acá. Bueno, nos vemos el jueves 21 horas, 103.7 Radio Exclusiva, un lugar donde vos tenés que estar. Chao, hasta luego.